Comenzar primero por la formulación de la hipótesis de este trabajo que ustedes acaban de publicar. Es decir, leí por ahí que esto de algún modo fue casi una sugerencia de otro trabajo similar hecho en los Estados Unidos. Pero está bueno que vos lo cuentes, que vos desarrolles esto, cómo aparece la idea de ver, de investigar a fondo esta cuestión del desplazamiento de mamíferos por parte del ganado, sobre todo, ¿no? Como bien decís, la idea surge de un trabajo que hicieron un par de investigadores estadounidenses de la Universidad de Princeton, que lo que hicieron fue una revisión global de qué efectos tiene el ganado en la vida silvestre, sobre todo en mamíferos, aves y reptiles, y analizan los resultados en función de distintos grupos: pequeños mamíferos, grandes herbívoros, aves. En particular, en relación a los grandes herbívoros, la mayor parte de la evidencia sugiere que el ganado tiene un impacto negativo en los grandes herbívoros. En la mayoría de los casos, aunque no en todos los casos está bien documentado, es por competencia por el alimento, porque tienen dietas parecidas. Y una de las cosas que resaltan estos investigadores es que le llamaba la atención la escasez de trabajos en la región neotropical, es decir, Centro y Sudamérica, que es una región donde la ganadería, sobre todo la ganadería vacuna, es muy importante. Es muy, muy importante, sobre todo pensando Brasil y Argentina como productores y exportadores de carne. Entonces llamaba la atención eso, y eso fue también una de las cosas que motivó este estudio. Incluso los pocos estudios que se habían hecho en la región neotropical estaban concentrados en ecosistemas áridos o semiáridos, y analizaban la relación del ganado con camélidos, ¿sí? Con vicuñas y guanacos. O sea, no se sabía nada de lo que pasaba con los cérvidos, con los tapires, con los carpinchos. Parece sencillo, digamos, es oído formular por ustedes, pero técnicamente no debe haber sido nada fácil. Nosotros hicimos un trabajo con cámaras trampa, que son cámaras que se activan con movimiento y calor, entonces son muy útiles para fotografiar mamíferos principalmente, y para fotografiar incluso especies que son difíciles de ver, de detectar, o bueno, que son nocturnas. Y las cámaras fueron instaladas en campos con ganado y sin ganado, con las dos situaciones. Entonces aprovechamos bueno, que hacíamos el relevamiento para estudiar las plantaciones forestales, también estudiar el efecto del ganado como algo extra, y por eso también instalamos cámaras en pastizales naturales, en bosques nativos y en plantaciones de pino, en los tres ambientes principales que hay en la región, y bueno, con y sin ganado. Entonces, con las cámaras trampa tuvimos registro de todas las especies de mamíferos nativos, y también de la frecuencia de fotos de ganado, porque a veces la carga ganadera es algo también complejo de medir, pensando que bueno, uno tiene que preguntarle al productor, y la carga ganadera depende también de la extensión del campo, si el ganado lo rotan o no. Entonces nos pareció que la mejor forma de medir la carga ganadera o el efecto del ganado en ese momento es comparar cuánto fueron registrados los mamíferos nativos y cuánto fue registrado el ganado en el mismo momento, en el mismo lugar, con la misma cámara. Una característica que tiene este método es que en las fotos queda registrada la fecha, la hora de cada registro. Entonces no solo podemos saber con qué frecuencia son registrados las distintas especies de aves, de mamíferos, sino también a qué horas son registrados. Claro. Entonces parte del estudio fue comparar cómo cambian los patrones de actividad en función del patrón de actividad que estudiamos para el ganado. Focalizamos el estudio en 3 especies de grandes herbívoros, que fueron el carpincho, el ciervo de los pantanos y la corzuela gris o guasuncho o guasuncha, tiene distintos nombres
según la región o la localidad de Argentina. Entonces, en función del patrón de detecciones que obteníamos en las cámaras de estos animales, podemos usar métodos estadísticos que nos permiten estudiar cuál es la probabilidad de detectarlos y en función de eso cuál es la probabilidad de que estén presentes en el área de estudio. Y básicamente lo que nos dicen estos modelos es que en particular los dos ciervos, el ciervo de los pantanos y el guasuncho, disminuyen la probabilidad de ser detectados cuando hay ganado presente. O sea, si la estación de muestreo estaba en un campo que tenía ganado, la probabilidad de detectarlos es mucho más baja, lo cual sugiere que están evitando esas áreas y por eso son menos frecuentemente registradas. De las 3 especies, la más vulnerable es el ciervo de los pantanos, que es una especie considerada vulnerable en el país. En la región es una de las pocas subpoblaciones que quedan. Esa categoría que menciona Maru de vulnerable significa que es una especie amenazada, tanto a nivel global como a nivel nacional, según las categorizaciones que hace la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y a nivel nacional lo hizo la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos con la Dirección Nacional de Fauna del Ministerio de Ambiente de la Nación. O sea que esa es una especie amenazada en Argentina y a nivel global, ¿no? También hay que mencionar que el trabajo se hizo con esas 3 especies porque son con las que podíamos hacer un análisis estadístico. Por ejemplo, hay especies como el venado de las pampas, que está muy amenazado y la población que queda en la región tiene muy pocos individuos, entonces teníamos muy pocos datos como para correr un modelo estadístico. Y es probable que si el ganado afecta a los herbívoros como el ciervo de los pantanos o el guasuncho, a otras especies de ciervos, es probable que al venado de las pampas, por ejemplo, también le genere un impacto, solo que no lo pudimos evaluar. Estas especies, decía Maru, que son abundantes en esteros de Liberá, sobre todo en áreas de conservación. Pero justamente lo que muestran los modelos es que en los campos ganaderos son mucho más raras y tienden a desaparecer directamente.